Estimados, bienvenidos al webinar ¿Conoces las implicancias tributarias de contratar con sujetos sin capacidad operativa? El día de hoy tocaremos temas como los procedimientos para identificar proveedores que podrían ser designados SCCO por la SUNAT, cómo documentar oportunamente las operaciones con SCCO y los mecanismos de control para evitar contratar con estos sujetos sin capacidad operativa. El día de hoy estarán como nuestras expositoras Frecia Saavedra, asociada senior del área de Derecho Tributario, y Gabriela Saavedra, asociada senior también de dicha área. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días con todos. Para nosotros es un gusto haber preparado este webinar para nuestros clientes. La idea de este webinar es darles los alcances que hoy día están vigentes, ¿no?, sobre la norma que regula la contratación con sujetos sin capacidad operativa. Y la finalidad de esto es que nuestro cliente tome las precauciones del caso, ¿no?, para evitar que sus gastos o costos tributarios sean desconocidos por parte de la SUNAT. Si bien es cierto, esta norma ha sido implementada en principio para evitar que se deduzcan gastos que no son reales o se deduzcan costos que no son reales, ¿no? Nosotros sabemos que existe un sector en el mercado que efectivamente realiza operaciones no lícitas, ¿no?, que implican la obtención de una factura sin que ésta realmente corresponda a una operación que efectivamente se ha llevado a cabo. La norma tiene por finalidad controlar o restringir que se usen estas facturas en detrimento del fisco, efectivamente, pero como está planteada la norma, lamentablemente, y como sabemos que opera la SUNAT en fiscalizaciones, no necesariamente facturas que corresponden a operaciones no reales pueden caer dentro del supuesto, porque hay una serie de condiciones formales y sustanciales que tienen que verificarse en un proveedor para que la SUNAT lo pueda elegir, que lo pueda designar como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, conociendo justamente la mecánica del mercado, conociendo que hay sectores que suelen ser desordenados, no necesariamente informales, sino desordenados en su operativa, que no tienen en regla a veces lo que declaran en su ficha RUC, su documentación societaria no necesariamente es la más idónea y por tanto no reflejan las operaciones que actualmente vienen llevando a cabo porque eventualmente una compañía se constituyó hace mucho tiempo y no ha actualizado su objeto social porque en el transcurso del tiempo ha ido cambiando de giro, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso. Entonces, yo tengo o tenemos, por ejemplo, casos en los que un contribuyente tiene sus operaciones en regla, realmente realiza las operaciones, pero no ha actualizado el objeto social de su compañía y mucho menos ha actualizado estas en la ficha RUC, por ejemplo. Entonces, este es uno de los supuestos, ¿no? Es un ejemplo sencillo de lo que podría la SUNAT tomar en cuenta para poder calificar a un sujeto como un sujeto sin capacidad operativa. No obviamente este caso aislado, sino obviamente en conjunto con otro tipo de revisiones, observaciones que puede hacer al proveedor, ¿no? Entonces, esto genera la posibilidad de que muchos proveedores que no necesariamente son los más ordenados puedan caer, ¿no?, en esta condición. Entonces, este es el riesgo que nosotros hemos advertido como asesores legales y consideramos que es importante que ustedes, los clientes, conozcan para que puedan desde ahora, que la norma está vigente, puedan implementar de forma preventiva medidas de control, ¿no?, de verificación, eventualmente de, oye, de repente tengo proveedores que a la fecha me vienen prestando servicios y no son los más ordenados, y eventualmente podrían entrar dentro de la lista de SUNAT. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Que todavía no han sido designados por la SUNAT.
tenemos espacio para actuar, y esa es la razón de este webinar, ¿no? De poder darles nosotros alcances para que ustedes puedan detectar dentro de su portafolio de proveedores sujetos que pueden o son potenciales para ser considerados como sin capacidad operativa por la SUNAT, y por ende están a tiempo de trabajar con el proveedor 1. La mejora eventualmente o la subsanación de ciertas inconsistencias que pueden ellos tener dentro de sus obligaciones formales y sustanciales, y trabajar el sustento documentario de esas operaciones que a la fecha vienen realizando, porque la norma en principio está vigente desde el 1 de enero de este año, pero como ya les comentará Gabriela, se aplicaría, digamos, de forma retroactiva. Eso está por ver, todavía no sabemos si se va a corregir, pero en principio, como está ahora, se aplica desde marzo del 2022, ¿no? Las consecuencias de contratar con un sujeto que califique como sin capacidad operativa, las podemos arrastrar desde marzo del 2022. Entonces, es por eso que es importante que tomen las medidas del caso, que se haga una debida diligencia en la compañía, que se revisen las operaciones, sobre todo las más materiales, y que de repente, desde ahora, empecemos a documentar, porque de algún modo este webinar busca que nuestro cliente se anticipe, ¿no?, a lo que la SUNAT en unos meses pueda publicar, ¿no? Esta norma está en desarrollo aún, la ley ya está vigente en los términos en los que está, no ha sido su vigencia, no ha sido supeditada al desarrollo reglamentario. Sin embargo, se espera un desarrollo reglamentario que complemente de repente los lineamientos de la ley, y además se encuentra pendiente justamente que SUNAT realice el procedimiento de revisión y verificación y publique las listas de sujetos que califican como sin capacidad operativa. Esta es una pequeña introducción como para que ustedes entren en contexto de este webinar, y yo cedo la palabra a Gabriela Saavedra, quien es nuestra asociada senior del área tributaria, para que nos haga un pequeño resumen de la norma, ¿no?, el marco normativo, y luego de ello veremos conmigo los procedimientos, aterrizaremos en los procedimientos preventivos que les vamos a sugerir para que ustedes puedan implementar en su compañía. Gaby, adelante. Muchas gracias, doctora. Buenos días. ¿Me permiten compartir la presentación? Buenos días. A continuación expondremos los aspectos más relevantes sobre la calificación de la condición del sujeto sin capacidad operativa. Antes de ello, es importante recordar que la calificación del sujeto sin capacidad operativa ha sido implementada para enfrentar la evasión tributaria y a su vez ayudar al agente fiscalizador a determinar la inexistencia de operaciones durante los procedimientos de fiscalización. Ello con el fin de evidenciar la existencia de impuestos omitidos. Como antecedente de esta nueva condición, debemos mencionar los procedimientos de fiscalización tributaria, en los cuales el agente fiscalizador determinó la inexistencia de la operación atribuyendo la falta de capacidad operativa de los proveedores, tal como podemos ver en los siguientes extractos. Nosotros tenemos que en los procedimientos de fiscalización, al momento de emitir sus resultados del requerimiento, el agente fiscalizador concluye que la operación fue inexistente debido a que del contacto con el proveedor, la evaluación al proveedor y de su capacidad operativa, ellos señalan que este proveedor no está en condiciones de emitir comprobantes. Igualmente, de la revisión de la exposición de motivos de esta norma, se ha evidenciado, ¿no?, cuáles son los factores que considera la SUNAT para calificar un sujeto como uno sin capacidad operativa. Por ejemplo, ¿no?, estos casos, ¿no?, que el supuesto proveedor no realizaba actividad económica alguna o que solo realizaba una actividad de subsistencia. Otro supuesto, que el proveedor no contaba con licencia de funcionamiento o con los permisos en los sectores correspondientes. Que el proveedor no tenía cuentas en el sistema financiero o que teniéndolas, estas no registraban movimientos o operaciones. Que el proveedor no contaba con locales propios y o alquilados, así como no registraba pagos por servicios públicos. Que el proveedor no contaba con personal de manera directa
ni indirecta, o el personal que tenía no era idóneo o suficiente, que el proveedor no ha sido reputado como cliente de otros proveedores que le atribuyeran compras o la utilización de servicios, que el proveedor no posee activos propios del giro del negocio, a los que, o los que tiene no son idóneos o son suficientes, que el proveedor no cumplía con sus obligaciones tributarias, formales y sustanciales, desconociendo incluso en algunos casos que la persona que había realizado en su nombre el trámite de inscripción no era quien decía ser, ¿no? Teniendo en cuenta ello, como se puede apreciar, esta norma no ha sido elaborada para un sector de la economía en específico y tampoco está señalando límites en cuanto al monto de la operación, porque es en general, le aplica a todos los sectores y no hay ningún. A continuación vamos a exponer la síntesis de la norma, la definición del sujeto sin capacidad operativa, el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, la impugnación de la resolución que me atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa, los efectos de esta resolución firme, la publicación de aquellos sujetos que van a calificar como sujetos sin capacidad operativa, los efectos de esta publicación y una solicitud de revisión por parte de la quien. Ahora, ¿no? ¿Quién es el sujeto sin capacidad operativa? La norma nos señala y nos dice, el sujeto sin capacidad operativa es aquel que, si bien figura como emisor de los comprobantes de pago o de los documentos complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Como se puede apreciar, el término es muy amplio. Ahora, ¿cuáles son los factores que va a llevar a que la SUNAT determine un sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Este sujeto no va a estar con estructura o bienes, no va a tener activos, no va a tener personal, o cualquier otra situación que evidencia que el sujeto no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos, o que estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las cuales se estén emitiendo los comprobantes. Ahora, ¿cómo la SUNAT va a determinar quién califica como sujeto sin capacidad operativa? ¿Cómo la SUNAT va a determinar esto? La SUNAT lo que va a hacer es hacer cruces de información, buscar en sus registros. Como saben, ahora la información se lleva de manera electrónica. La SUNAT ya tiene los libros electrónicos, los comprobantes de pago electrónicos, y a raíz de ello va a hacer sus cruces de información y va a detectar qué sujetos podrían calificar dentro de esta situación. Lo que va a hacer la SUNAT es notificar una carta y un requerimiento de información solicitando información que desacredite esta calificación. Para ello, el proveedor va a tener un plazo de 30 días hábiles para presentar los medios probatorios que acrediten que sí cuenta con toda la capacidad para realizar el servicio. En 30 días hábiles de haber entregado toda la información, la SUNAT va a emitir su pronunciamiento, señalando, ¿no?, que se levantó la observación o que en efecto el sujeto sí califica como uno sin capacidad operativa. Entonces, ¿qué hago en este escenario? ¿Se puede impugnar esta resolución? Sí, sí se puede impugnar. Para ello tenemos 10 días hábiles para presentar la reclamación y 10 días hábiles para presentar la apelación. A su vez, la SUNAT y el tribunal, ambas entidades, tienen un plazo de 30 días hábiles para responder la reclamación y la apelación. Como se pueden ver, los plazos son muy cortos, a diferencia del contencioso tributario en general. Ahora, ¿qué sucede si no logro levantar esta atribución del sujeto sin capacidad operativa? ¿Esta resolución va a quedar firme? Sí, va a quedar firme, y lo que va a hacer la SUNAT es publicar en la página web y en el Diario Oficial El Peruano, día calendario del mes, la relación de estos sujetos que han sido calificados como sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Esta publicación se va a mantener en la página web por un plazo que no podrá ser mayor a 5 años. Ahora, ¿qué sucede si yo soy designado como sujeto sin capacidad operativa? O mi proveedor ha sido designado como sujeto sin capacidad operativa. A partir del día siguiente de la publicación, se va a dar la baja de la serie de los comprobantes de pago físicos y de los documentos complementarios físicos. El proveedor solo podrá emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas hasta que vence el plazo de 5 años. Estos documentos van a ser emitidos en forma electrónica. Lo más importante, las operaciones que se realicen con este sujeto sin capacidad operativa no van a permitir ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho o beneficio derivado del IGB y o sustentar costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Aparte, el sujeto declarado como sujeto sin capacidad operativa no podrá disponer de los fondos que tenga en su cuenta de tracción. Ahora, ¿no?
¿Qué puedo hacer si identifico que he realizado operaciones con sujetos sin capacidad operativa? Lo que tengo que hacer es, ¿no?, dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la publicación, solicitarle a la SUNAT que venga y me revise el sustento de mis comprobantes de pago. La SUNAT evidentemente va a iniciar un procedimiento de fiscalización parcial, lo cual va a concluir, como todo procedimiento de fiscalización, con una resolución de determinación. Esto aparte es importante mencionarlo, porque la SUNAT no solo va a evaluar estos comprobantes de pago, sino va a evaluar otros aspectos del tributo y los periodos involucrados en la solicitud de revisión. Ahora, ¿qué pasa si yo realicé operaciones con estos sujetos que califican como sujetos sin capacidad operativa? No aviso a la SUNAT para que venga y me revise. Lo que va a pasar es que en procedimientos de fiscalización, la SUNAT me va a visitar, va a detectar que he realizado operaciones con estos sujetos y los reparos que determine no van a poder ser levantados, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos si tenemos proveedores que van a estar con esta condición. Otro punto importante a mencionar es que de manera expresa, con la modificación de la ley del impuesto a la renta, ya se ha precisado que no será deducible el costo computable que esté sustentado en comprobantes de pago emitidos por los sujetos que hayan sido calificados como sujetos sin capacidad operativa, según la publicación realizada. De igual manera, no serán deducibles estos gastos que hayan sido sustentados con comprobantes de pago emitidos con proveedores que tengan la condición de sujetos sin capacidad operativa. Esta norma señala pues que va a haber una reglamentación y se va a emitir una resolución de superintendencia en la cual se regula con más detalle este procedimiento. Sin embargo, a la fecha todavía hemos revisado y todavía no hay esta norma en el proyecto. Otro punto importante, como mencionó la doctora Fresia, esta norma entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Sin embargo, es aplicable para los comprobantes de pago que hayan sido emitidos a partir del día siguiente de la publicación de la norma. Esto es el 20 de marzo del 2020. Así que es regular el tiempo que estamos pendientes de revisión. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Fresia para que nos dé un detalle ya más en la manera práctica. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por el resumen. Voy a publicar mi presentación. Efectivamente, como comenta Gabriela, digamos, las consecuencias más importantes, las consecuencias más relevantes de este procedimiento que va a realizar la SUNAT respecto de proveedores es que quien haya contratado con estos proveedores no va a poder ejercer el derecho al crédito fiscal de IGB, ni cualquier otro beneficio que se derive de este, y no podrá tampoco deducir gasto-costo para fines del impuesto a la renta. Todavía no se ha regulado sobre si aplican sanciones e intereses sobre este punto, pero se entiende que sí, ¿no? Porque en caso el uso indebido del gasto-costo, crédito fiscal, genere una omisión de impuestos, se va a generar pues una omisión de pago, una multa vinculada más interés, salvo que por una disposición que tendría que ser incluso a nivel de ley o una norma de rango general, se exima de esto, ¿no? Estas son las consecuencias, y al ser consecuencias drásticas, consecuencias que sí pueden tener una incidencia material en la operativa de las compañías, nosotros hemos considerado prudente, ¿no?, que el cliente conozca y tenga cuidado justamente en verificar, ¿no?, a sus proveedores. ¿Desde cuándo? Desde el 20 de marzo del 2022, ¿no? Porque las operaciones desde el 20 de marzo del 2022 que han sido realizadas con proveedores que podrían ser calificados por la SUNAT como sujetos sin capacidad operativa se encuentran en riesgo, ¿no? En riesgo, y es por eso que consideramos importante tener en cuenta que, como lo ha mencionado Gabriela, una vez que la SUNAT publique la lista de los sujetos que califican como sujetos sin capacidad operativa, el usuario o adquirente, en este caso su compañía, ¿no?, solamente tiene un plazo de 30 días
para documentar sus operaciones y presentar un file documentario de la SUNAT para que la SUNAT pueda evaluarlo y tomar la decisión sobre esa base, ¿no? De si las operaciones realizadas con estos señores que salieron en la lista de sujetos sin capacidad operativa van a tener derecho a la deducción de gasto-costo. Entonces, al estar frente a un plazo muy breve, consideramos que el contribuyente, en este caso ustedes, ¿no? Como clientes, pueden adelantarse a esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puedo adelantarme a la circunstancia y cómo puedo evitar tener una consecuencia tan, digamos, tan material en mis operaciones? Lo primero que se sugiere que hagan es que pues realicen un procedimiento para identificar al sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Entonces, habría que hacer una revisión a nivel de proveedores, teniendo en cuenta las circunstancias que Gabriela ha resumido y que se regulan en la norma en comentario, ¿no? Para verificar si el proveedor de repente cumple con algunas de estas condiciones para ser elegido como sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Entonces, habría que revisar si la información, por ejemplo, que este proveedor ha declarado en la ficha RUC, habría que contrastar esa información con la operativa del proveedor, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les comentaba, el objeto social del proveedor lo habilita a realizar operaciones de transporte, cuando de repente dentro de las operaciones declaradas únicamente ha declarado un SIU vinculado con prestación de servicios, ¿no? De repente verificar si el domicilio fiscal del proveedor es un domicilio que está actualizado, que obedece a la realidad, verificar en la operativa, por ejemplo, que la documentación que sustenta las operaciones, comprobantes de pago y guías de remisión que complementan el sustento del traslado de bienes, en caso de ventas, que la información que se declara en estos documentos sea información que se contrasta con la realidad. Entonces, en este caso hay que llegar al nivel incluso de verificar si los datos del chofer que se consignan en la guía de remisión transportista corresponden realmente al número de licencia que se ha declarado, que se detalle en el documento, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una verificación muy al detalle de que esta documentación formal que sustenta las operaciones con el proveedor tengan evidencia con la realidad respecto del proveedor, ¿no? O sea, que el punto de emisión de la guía de remisión esté declarada y consignada en el RUC como un establecimiento anexo, que es un lugar en el que también opera el contribuyente, ¿no? Entre otras cosas que se pueden verificar de la documentación formal que tiene declarada este contribuyente en su ficha RUC. Además, se debería hacer una verificación de la situación financiera del proveedor, ¿no? Y específicamente en la situación financiera, dependiendo del rubro del proveedor, si, por ejemplo, se trata de un proveedor que requiere para la prestación de sus servicios de maquinaria, equipos, que efectivamente tenga un nivel mínimo de activos fijos que se vincule con el giro de negocio, ¿no? Y si no los tiene él directamente, deberá tener un contrato de renting de equipos, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una empresa que alquila equipos o que me brinda servicios con maquinaria y operarios, y yo tendría que verificar que efectivamente este señor tenga un detalle de activos fijos donde tenga estos bienes con los que me preste el servicio registrados y debidamente declarados en su libro de activos fijos. Y si no los tiene, habrá que preguntarle cómo opera, cómo me presta el servicio, de quiénes son esos bienes. Tendrá un contrato de arrendamiento, eventualmente con un tercero, etcétera, ¿no?
Lo mismo, si se trata en cambio de un prestador de servicios, que ahora está muy en boga el tema de estos servicios tecnológicos, donde en realidad la presencia de las personas y los bienes como activo fijo para la prestación del servicio no son tan relevantes. Entonces, bueno, en ese caso sí será razonable que esta compañía no tenga un número de activos fijos tan importante, porque se vincula, ¿no?, con lo que hace. Igual, un punto donde la SUNAT toma bastante incidencia cuando hace este tipo de verificaciones es, por ejemplo, el número de personal que la empresa tiene en planilla, ¿no? Entonces, si te están prestando un servicio que requiere la intervención de personas especializadas en determinados rubros, este proveedor debe tenerlos en la planilla de haberes, o en todo caso, si no los tiene en la planilla, tiene que tener un contrato con eventualmente una empresa tercerizadora, una empresa que le presta, que le provee personal, o en el peor de los casos, un contrato de prestación de servicios de locadores, ¿no? Si es que ellos no tienen una relación de dependencia, sino son de repente ingenieros independientes, arquitectos, etcétera, ¿no? Entonces, se debe llegar a ese nivel de verificación de los proveedores de quienes se sospecha, porque de repente son desordenados, no suelen tener su documentación en regla, o no operan con órdenes de servicio, órdenes de compra, con documentación, ¿no? Sería bueno también que se verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales por parte de este proveedor, o sea, que esté al día en la presentación de sus declaraciones, que esté al día en la presentación de sus libros contables, que no tenga deuda en SUNAT coactiva o deuda pendiente de pago en general, estar al tanto de los procedimientos que eventualmente pueda tener ya respecto a operaciones no reales, no lo sé, y también el cumplimiento de la idoneidad de la situación laboral, ¿no? Como les decía, esto es, digamos, he seleccionado lo que la SUNAT recurrentemente suele verificar en un procedimiento de fiscalización y donde busca identificar si el proveedor es un proveedor que realmente no, es un proveedor de ficción, ¿no? Es un proveedor que emite el comprobante de pago, pero en sustancia no presta el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque respecto de este procedimiento que la SUNAT ya venía haciendo en la línea de las resoluciones del Tribunal Fiscal que Gabriela ha comentado, estas condiciones han sido plasmadas en la norma. Y de algún modo la SUNAT va a seguir este procedimiento para identificar justamente a los proveedores que califican como sin capacidad operativa. Entonces, nuestra sugerencia es, si queremos evitar de repente tener el desconocimiento de estos gastos, etcétera, no nos viene mal realizar de forma preventiva una debida diligencia a la interna, ¿no? Para verificar, primero para identificar a quienes de nuestros proveedores pueden, por las características de las operaciones, ¿no? Y siguiendo estos procedimientos, quienes pueden de algún modo ser considerados por la SUNAT como sujetos sin capacidad operativa. Insisto, ojo, este procedimiento no busca sustentar operaciones que no existen, porque definitivamente si no existen, ¿qué vas a sustentar? Busca sustentar operaciones que son reales, pero que por la dinámica de la operativa o eventualmente por la costumbre del prestador del servicio, no suelen implementarse documentos como órdenes de compra, etcétera, y digamos la dinámica operativa se hace muy verbal, por teléfono, ¿no? Debemos tratar ahora de aterrizar todas nuestras operaciones a nivel documentario. Hay que ordenarnos, hay que ordenar al proveedor de algún modo para evitar tener este tipo de implicancias. Ahora, ¿qué pasa si al hacer esta debida diligencia a la interna, al revisar a nuestros proveedores, nosotros detectamos que existe algún proveedor que potencialmente puede ser designado por la SUNAT como un sujeto sin capacidad operativa? ¿Qué podemos hacer? Tenemos espacio en tanto la SUNAT todavía no lo ha designado como tal. Se puede trabajar con el proveedor
y pedirle que subsane justamente estas deficiencias que se han detectado en la debida diligencia, ¿no? Si son deficiencias de índole formal, que están relacionadas con la información que él ha declarado ante la SUNAT y que no está al día, entonces que la subsane, porque hay espacio para subsanar. Es más, este tipo de subsanación, de actualización en la ficha tiene 100% de gradualidad, ¿no? Porque implica igual una infracción, ¿no? Sino que como en realidad no conllevaba una contingencia material, muchas veces las compañías, aún que trabajan de manera formal, ¿no? No llegaban a actualizar hasta el mínimo detalle en su ficha de RUC, cosa que ahora sí debemos hacer, ¿no? Podemos sugerirle también que implemente documentación de control, que de repente no lo ha hecho porque no es su costumbre, pero bueno, podemos trabajar con él. Si no tenemos órdenes de compra, si el contrato no está firmado, si falta una adenda, etcétera, se puede trabajar con él, ¿no? Para que se implemente con él este tipo de información. Y se le puede sugerir también que corrija eventualmente documentación societaria que podría no estar en regla, que podría no estar actualizada, ¿no? Y obviamente que cumpla con sus obligaciones sustanciales de índole laboral, de índole tributaria, si es que no lo ha hecho, ¿no? Si hay temas ahí con falta de pagos, no lo sé, o no se ha regularizado adecuadamente los contratos con sus locadores de servicios, que es algo muy común, ¿no? O sea, hay proveedores que sí contratan con locadores de servicio, pero no formalizan el contrato, ¿no? Entonces, en estos casos, tampoco formalizan los entregables, la documentación de respaldo. Entonces, en este caso se puede trabajar con el proveedor para que el proveedor implemente esta documentación, porque si se dan cuenta, esto le va a beneficiar no solo al proveedor, porque una vez que SUNAT le haga un requerimiento y le inicie la verificación para ver si lo considera o no como sujeto sin capacidad operativa, él va a poder presentar esta documentación que se le está sugiriendo. Entonces esto lo ayuda a él y nos ayuda a nosotros también para, digamos, tener una posición mucho más sustentada de cara al fisco, ¿no? Porque el subsanar de forma preventiva este tipo de omisiones o este tipo de errores, eventualmente, es beneficioso para ambas partes, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como adquirentes o usuarios? Bueno, debemos trabajar el sustento documentario similar que en los casos de las fiscalizaciones, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de los que están aquí, si no son todos, en algún momento han sido fiscalizados por la SUNAT y sabemos qué es lo que la SUNAT requiere en un procedimiento de fiscalización para acreditar la fehaciencia de las operaciones, famosa fehaciencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, trazabilidad de la operación, ¿no? O sea, tengo que entender qué servicio me ha prestado, qué bienes me ha vendido, y comenzar desde el origen de la operación. El origen es el acuerdo comercial, el contrato, que puede ser de este año, puede ser de hace 10 años, de hace 15 años, pero hay que recopilar la documentación desde el origen, ¿no? Primero, en algunos casos incluso hay documentación previa al contrato, ¿no? Tú puedes tener por ahí propuestas económicas que después han sido ajustadas y finalmente han conllevado la firma de un contrato. Entonces, vamos a remontarnos a esa fecha, al inicio de las negociaciones con el proveedor, y la vamos a sustentar desde esa fecha hasta el día de hoy, que estamos haciendo, o el día en que me emitieron la última factura, ¿no? O el último comprobante en general. Entonces, la idea es sustentar cada etapa del procedimiento en la operativa y en la dinámica del cliente, de tu proveedor, ¿no? Primero a nivel documentario, y luego ya viene el tema de las coordinaciones, ¿no? O sea, primero yo tengo el acuerdo comercial, la trazabilidad de la operación, que implica desde el momento en que te contrato hasta el momento en que tú me prestas el servicio o me vendes los bienes, me los entregas. Incluye el periodo de garantía, si existe garantía, si es que se trata de ventas de bienes, y tengo que recopilar absolutamente todo, la entrada, si son compras de bienes,
El traslado de los bienes es muy importante, la etapa del traslado de los bienes, cuando la SUNAT busca desacreditar una operación como no real, o sea, considerarla como una operación no real. La SUNAT es muy minuciosa cuando revisa el traslado de los bienes, en el caso de venta de bienes, por ejemplo, ¿no? Es muy minuciosa al revisar la guía de remisión remitente, la guía de remisión transportista, de corresponder, los datos consignados en estas guías, el punto de partida, el punto de llegada, verifica que en el punto de partida realmente hay un establecimiento anexo que tenga que esté habilitado para la emisión del comprobante. En el punto de llegada debe figurar tu punto de llegada, ya sea como también un establecimiento anexo, un almacén propio o alquilado, o de un tercero eventualmente, y hay que sustentar justamente el contrato con el tercero. Es muy importante el alta en el CARDEX, por ejemplo, los partes de ingreso, los partes de salida de los almacenes. Es documentación que la SUNAT mira con mucha minuciosidad. Y esta, digamos, esta trazabilidad no puede tener, digamos, contradicciones en el camino o eventuales puntos débiles, ¿no? O sea, todo tiene que fluir de forma natural, y los documentos deben converger siempre, no deben conversar entre ellos. O sea, debe haber una conexión, una correlación en la documentación. Luego de ello, el sustento a la interna, como parte de la compañía, los partes de entrada, el ingreso al CARDEX, ¿qué hice con esto? Si es un insumo, lo transformé, tiene que entrar dentro de mi centro de costos, saber a dónde fue. En algunos casos te pide la ecuación de costos, ¿no? Si es que el bien ha sido transformado, si es que estamos hablando de un insumo. Si se trata de un servicio donde hay más dificultad, de repente ya no tengo, justamente en el servicio no voy a tener una guía de remisión que evidencia, no voy a tener peajes, ¿no? Que se pagan, que es documentación pública que ayuda al sustento de la realidad de una operación. En el caso de servicios, tengo que tener una evidencia tangible de que me lo prestaron, ¿no? Y la evidencia tangible por lo general es el entregable, el famoso entregable. Si se trata de un servicio de ingeniería, más que el informe, el reporte, lo que importa es el producto final muchas veces, ¿no? En este caso, cuando contratas con el Estado, tienes, digamos, algo a tu favor, que es el hecho que la propia entidad del Estado te valida el entregable y te paga en función al avance, ¿no? De la obra. Entonces, digamos, puedes vincular esa aprobación de la entidad con la fehaciencia de la operación de tu proveedor, por ejemplo, ¿no? Obviamente, el reporte del proveedor, el contrato con el proveedor tiene que vincularse con el contrato matriz entre tú y el Estado, la entidad, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay una entidad de por medio, ya es un poco más difícil. Cuando el contrato es de prestación de servicios entre privados, hay que tener mucho más rigurosidad al momento de revisar los informes que te entregan, sobre todo los locadores de servicio. Eventualmente, si tengo documentación complementaria a esta, como son correos electrónicos de coordinación, misivas, liquidaciones, por ejemplo, reembolsos de gastos asociados a la prestación de servicio, todo esto ayuda a armar el file documentario. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos identificado al sujeto que es un potencial sujeto a ser considerado como sin capacidad operativa por la SUNAT, una vez que se le ha detectado, lo primero que puedo hacer es coordinar con ellos, con este proveedor, para que por su bien y por el mío regularice sus operaciones, o lo que ha declarado, que implemente y subsane todo lo que digamos no lo tiene de forma idónea. Y por nuestra parte, como compañía, nos vamos a preocupar por sustentar documentariamente la fehaciencia de la operación. ¿Por qué es importante hacer esto y hacerlo ahora? ¿No? Porque, como ha comentado Gabriela, el plazo para poder nosotros acreditar todas nuestras operaciones, que todas nuestras operaciones contratadas con este proveedor son reales, solamente es de 30 días.
en esta fiscalización parcial que lleva a cabo la SUNAT si lo designa, ¿no? Entonces es un plazo muy corto. La idea es que ustedes desde ahora puedan trabajar en esta recopilación, en este sustento documentario, para, digamos, estar listos a que si eventualmente la SUNAT lo designa, ya tienen su file armado, ya tienen la debida diligencia. Es más, hay una serie también de comunicaciones que ustedes pueden hacer de manera formal al proveedor para que quede evidencia justamente de la voluntad que ustedes tienen desde ahora de tratar de sustentar la fehaciencia de sus operaciones, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer luego, a futuro? ¿No? Una vez que ya tengo mi file documentario, ¿qué hago desde hoy? Es más, ¿no? Desde hoy en adelante, ¿qué deberían hacer ustedes, compañías, para evitar caer en en contratar con potenciales sujetos sin capacidad operativa? Se sugiere implementar mecanismos de control. ¿Cuáles son, obviamente, los que están relacionados con la contratación de proveedores nuevos, ¿no? Deben implementar, se les sugiere, protocolos de verificación de información mínima que se le debe requerir al proveedor antes de contratar, ¿no? La compañía debe tener un protocolo para que en él se consigne qué condiciones mínimas debo verificar en el proveedor y por ende, qué información mínima actualizada me debe proporcionar el proveedor para yo dar el go de la contratación, para evitar que entrar en negociaciones y ya trabajar con este proveedor si es que no tiene en regla, digamos, sus obligaciones tanto formales como sustanciales, ¿no? Entonces, este protocolo es bien importante. Hay compañías que tienen protocolos ya para contratación de proveedores en general, que están muy relacionados con el cumplimiento de las normas anticorrupción. Definitivamente, dentro de este protocolo se pueden implementar ciertas condiciones de verificación que regula esta norma en específico, ¿no? Sería lo ideal para que no solo este protocolo los cubra del tema anticorrupción de forma general, sino también los cubra justamente de la contratación de sujetos que son considerados como sin capacidad operativa. Para esto, ¿qué es lo más relevante, lo más importante? Es que su personal se encuentre capacitado. El personal que se va a encargar justamente de hacer el protocolo, de dar los lineamientos a la interna para qué se debe verificar, cómo debo llegar a un acuerdo con este nuevo proveedor, debe estar capacitado en lo que es la norma que regula justamente la atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, y respecto de cada tipo de proveedor habría que establecerse condiciones mínimas, ¿no? A verificar para su contratación. Y lo siguiente es, bueno, una vez que la SUNAT emita el reglamento y inicie ya el procedimiento de designación de sujetos sin capacidad operativa, que haya una vigilancia permanente, ¿no?, de las publicaciones en el Diario Oficial Peruano, que hará la SUNAT, donde se actualizarán y saldrán la lista de las personas o de los contribuyentes designados como sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Estos son los alcances más importantes que hemos considerado para tratar en este webinar. Yo no sé si ustedes tienen dudas, de repente, sí veo que todavía hay preguntas que están por responder, las vamos a absolver. Y Rocío, entiendo, no sé si tenemos tiempo para algún comentario adicional que alguien quiera hacer de repente. Pueden realizar sus preguntas por el chat, esas las pueden contestar, y si es que desean, podemos tener 15 minutos hasta las 10 para que alguien haga alguna pregunta extra. De acuerdo, en realidad me han preguntado, antes de mi intervención leí algunos requerimientos, nos están pidiendo las diapositivas.
se las vamos a hacer llegar, las diapositivas, a través de Rocío Campos. Entiendo, Rocío, tú tienes la relación de los asistentes al webinar para que puedas compartir tanto la diapositiva que ha preparado Gabriela como la mía. Sí. Sí, y bueno, responderemos a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos en esta exposición. Como les digo, la norma está vigente, pero nos ha dado un tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo más o menos prudente, probablemente un par de meses a 3 meses, para poder trabajar esta debida diligencia a la interna, esta coordinación con el proveedor, eventualmente la asesoría al proveedor, ¿no? Y el sustento documentario de nuestras operaciones, que es de vital importancia. Y lo otro es, para evitar a futuro contratar con proveedores, implementar un adecuado protocolo, ¿no? Un protocolo de verificación de la idoneidad de los proveedores. Gabriela, yo no sé si tú tienes algún comentario adicional. Sí, ¿no? Solo mencionarles que esta norma se aplica de manera retroactiva por el momento. Todavía está pendiente, absorbiendo parte de las consultas, todavía está pendiente esta publicación por parte de la SUNAT. Así que nosotros igual vamos a estar revisando constantemente el peruano. Y adicional a ello, ¿no? Sí, sería bueno pues contar con, revisar, ¿no? El portafolio de sus clientes y armar sus protocolos de sustentación. No sé si quedó alguna consulta adicional, Fresia. Sí, acá preguntan, en el caso de las inmobiliarias, ¿estaría válido contratar a un administrador o back office que realiza las actividades administrativas? Sí, claro, o sea, la contratación de empresas que te brindan servicios administrativos, ¿no? Servicios de back office, es válido. El único tema ahí es que esta empresa debe realmente tener, y por lo general el back office se suelen contratar entre partes vinculadas, y si no es así, igual el estándar de documentación que se debe mantener es documentación que esté relacionada con las labores que hacen, ¿no? O sea, si el back office incluye, por ejemplo, la contabilidad, recursos humanos, y la parte administrativa, tiene que haber evidencia documentaria de este servicio prestado, ¿no? De forma mensual, que es lo ideal, y se debe almacenar por el plazo de prescripción. Ahora, el prestador del servicio también debe ser una entidad que, si te presta servicios de back office, debe tener en su planilla al menos a la mayoría de los colaboradores, porque en los servicios administrativos sí habría razones para tenerlos en planilla. No tener un número determinado, razonable, de trabajadores que justifiquen, ¿no? la prestación del servicio de back office. Pero digamos, como a la pregunta de si es posible que se implemente, sí es posible, es legal. Es más, en tanto sea real, no hay problema. El tema es que hay que documentarlo de forma adecuada. Acá hay otra pregunta. En el caso de empresas que administran su negocio a nivel virtual y que los accionistas sí viven en Perú, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, no hay problema. En este caso entiendo que el administrador del negocio trabaja de forma virtual, de forma remota. Entonces, no hay ningún problema que el servicio se preste de forma remota, pero, insisto, la evidencia de las labores que realiza este administrador tiene que existir, y tiene que ser evidencia que acredite que se preste el servicio por todo el periodo que regule el contrato, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, brindo servicios de administración de forma virtual y he cobrado por un año, la ejecución de este servicio, yo mínimamente debo tener reporte de actividades realizadas en cada mes, ¿no? Por los 12 meses que he cobrado. Entonces, aquí es importante que, si el servicio se brinda de forma remota, me imagino que deben haber correos electrónicos que acreditan los lineamientos que está dando el administrador, los análisis que hace de los reportes, no sé, análisis de costos en general, de los reportes financieros, recursos humanos, etc. Entonces, esa evidencia documentaria se tiene que recopilar. Ahora,
también se pueden grabar este tipo de videoconferencias, por ejemplo, ¿no? Que se van teniendo con los equipos de trabajo. Sí, se puede tomar este tipo de reuniones y estos videos como sustento documentario, porque incluso se graba la fecha, la hora, el día, ¿no? Y es una evidencia bien importante que pueda acreditar la prestación de servicios. Otra pregunta es, ¿qué pasa con proveedores que emiten factura por comisión de ventas en el caso de que sean considerados sujetos sin capacidad operativa? Bueno, igual, o sea, desde el momento en que son considerados con sujetos sin capacidad operativa, a pesar de que ellos tienen la posibilidad de impugnar la condición, etcétera, la consecuencia está, y el riesgo, por tanto, potencial, está en el adquirente de estos proveedores, ¿no? O sea, todos los que han contratado con estos sujetos tienen el riesgo de perder el gasto-costo relacionado. Entonces, ¿cómo sustentas la comisión de venta? Bueno, primero deberías tener un contrato. O sea, hay diversos tipos de comisiones de ventas, pero en principio el documento base, digamos, es el contrato. Si lo tienes con firmas legalizadas de fecha cierta, mejor. No es una obligación, pero es mucho mejor porque le da fehaciencia a tu operación, ¿no? Y las condiciones del pago de la comisión por ventas tienen que ser bien claras, tienen que estar de forma clara en el contrato y tiene que además existir documentación complementaria que acredita el cumplimiento de las condiciones que estipula el contrato. Si yo digo, voy a pagar una comisión de 5% por las ventas que realizas, entonces tengo que probar que este comisionista ha concretado la venta, ¿no? Y tiene que existir evidencia documentaria que acredite que este señor al que le pagué es el que ha tenido el contacto con el cliente, me lo ha traído, con él o a través de él he concretado la venta y, bueno, obviamente la emisión de la factura. Este sustento documentario de cómo hace el contacto, etcétera, es lo que probablemente sea más difícil porque a veces los comisionistas no guardan esa evidencia documentaria, aun cuando la operación es real. Entonces lo que se tiene que hacer es, en todo caso, recopilar y rearmar, ¿no? El acuerdo que se tuvo. Si tienes un acuerdo comercial pero no lo has plasmado en un documento, es hora de hacer el contrato, ¿no? Es mejor que incluso legalices las firmas de aquí en adelante, ¿no? Porque te va a servir, sobre todo, ese documento va a tener una mayor fuerza probatoria de aquí a futuro. Entonces, es importante ese tema. Y luego, ¿cómo calculas la comisión? Se tiene que acreditar justamente que la comisión de ventas se haya calculado de acuerdo con los términos contractuales y tiene que haber evidencia documentaria, ¿no? Si te digo 5% sobre las ventas, ¿dónde están todas las facturas que sustentan las ventas que has hecho? Por el 5%, y eso es lo que debe sumar lo que yo te pagué, bancarizado, obviamente, ¿no? Entonces, toda esta evidencia documentaria tiene que estar. O sea, ahora, en realidad, frente a este tipo de cuestionamientos de la SUNAT, estos acuerdos que básicamente son por teléfono o virtuales, se dice, ¿no? Y que no dejan huella, son los que están en más riesgo, ¿no? De que sean observados por la SUNAT. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la información básica que indica SUNAT que deba solicitar a nuestros proveedores? Bueno, la información básica, en realidad la SUNAT tiene potestad discrecional y te puede pedir lo que ella considera, lo que te pide usualmente en una fiscalización, pero sí, dependiendo del rubro, ¿no? Del proveedor, sí puedes hacer un checklist, ¿no? Una suerte de checklist de relación de qué cosa le puedo pedir. Por ejemplo, tu ficha RUC. ¿Y qué voy a verificar en tu ficha RUC? Bueno, tengo que verificar domicilio fiscal, tengo que verificar puntos de emisión, establecimientos anexos, ¿no? Condición, ¿no? Del contribuyente, entre otras, ¿no? Como les decía, su situación financiera, es importante mirar. Entonces, en este caso es importante tener también un vínculo todavía con el proveedor y un vínculo cercano, ¿no? Es importante que el proveedor sepa
que por su bien y por el tuyo están haciendo esta debida diligencia, ¿no? La idea es ayudarlo también a él, ¿no? Si la SUNAT lo cuestiona a él, nos va a cuestionar a nosotros, y viceversa, ¿no? Gaby, yo creo que tú puedes ayudarnos con las siguientes consultas. Sí. Como le indicamos, los sujetos sin capacidad operativa también aplica para emisores de recibos por honorarios. La norma es general, te habla de comprobantes de pago en general. La información básica, como le indicamos, esta información básica nosotros tenemos que armar nuestro propio checklist de los requisitos que debe tener un proveedor para prestarnos sus servicios. El monto de las sanciones en función a qué se van a imponer, ¿no? Esto va a salir a raíz de los procedimientos de fiscalización de la SUNAT, ¿no? La SUNAT va a realizar procedimientos de fiscalización, va a detectar quiénes son aquellos proveedores que son sujetos sin capacidad operativa y a su vez va a determinar las contingentes, ¿no? ¿Existe una consulta de sujetos sin capacidad operativa similar a la de los obligados a emitir comprobantes de pago? Por el momento no. Por el momento no hay. Vamos a esperar que tal vez SUNAT dentro de sus modificaciones y de su procedimiento lo va a establecer, ¿no? ¿Qué pasa si detecto un proveedor que califica como sujeto de incapacidad operativa y ya no trabajamos con ello? ¿Cómo lo documentamos? Hay que determinar previamente pues toda el orden de la trazabilidad, ¿no? Mi sustento de las operaciones. Esto, como les indicamos, ¿no? Esto es la norma aplica recién a partir de marzo del 2022, pero está relacionado con todas mis operaciones en general dentro de los procedimientos de fiscalización. ¿Qué pasa si mi proveedor no cuenta con personal en planilla y solo cuenta con locadores? ¿También el sujeto sin capacidad operativa se extiende a este extremo? Sí, ¿no? También se va a extender este extremo, lo que nosotros ahí tenemos que defender el proceso y decir que quién ha sido mi proveedor, y a su vez yo demostrar que mi proveedor sí tenía capacidad operativa. Es importante aquí aclarar que de repente no es que esto no implica necesariamente que nosotros tengamos la obligación de compeler al proveedor para que lo ingrese a la planilla. En realidad, el cumplimiento de su obligación laboral no debería tener repercusiones en nosotros, pero lo que sí nosotros debemos centrarnos es que el hecho de que no lo tenga en planilla dificulta un poco la probanza, ¿no? Porque el tener a un personal en planilla implica que éste lo ha declarado adecuadamente, que cumple con sus obligaciones laborales, etcétera, en principio, pero como locador también, ¿no? El tema es que como locador hay que acreditar de forma, digamos, también, incluso con la declaración en el plan, etcétera, pero hay que acreditar con mayor incidencia que el servicio que te prestó o que le prestó ese locador a tu proveedor ha sido un servicio real. Entonces, para empezar hay que preguntarle, oye, ¿tienes contrato con el locador? ¿Qué dice el contrato? ¿El contrato abarca lo que el locador te está prestando? ¿Cuál es la evidencia documentaria que tienes de la prestación del servicio del locador? Porque recuerda que el locador, al no estar en planilla, no tiene un horario de trabajo necesariamente establecido, no, por ende no firma la asistencia, no tiene ese control estricto y riguroso, ¿no? Entonces, dificulta la forma de probar, pero eso no implica que no sea posible hacerlo, ¿no? Sino que yo, en ese caso, me preocuparía un poco más por ser más estricta en el requerimiento del sustento documentario que tenga mi proveedor sobre la relación que tiene con el locador y lo que efectivamente, las labores que efectivamente él ha desarrollado, ¿no? Cómo así dejaron huella a nivel documentario. Gaby, continúa. Por favor. Sí, ¿no? Me dicen, si tenemos un caso de sujetos sin capacidad operativa publicado por la SUNAT con el que hemos tenido relación comercial en el 2019, ¿tengo alguna contingencia? Si bien esta lista recién va a ser publicada, lo que nosotros tenemos que hacer es identificarnos si con este proveedor en el 2019 yo realicé pues operaciones y si cuento con el sustento, ¿no? Recordemos que esta nueva atribución del sujeto sin capacidad operativa lo que hace es señalar en una norma de manera expresa lo que los agentes fiscalizadores determinan en las fiscalizaciones. Siempre en las fiscalizaciones el auditor te va a decir, he realizado el curso de información con el proveedor y he identificado que no cuenta con capacidad operativa.
no tiene activos, no tiene personal, no tiene cuentas bancarias, solo emitió comprobantes de pagos al contribuyente que está siendo objeto de la fiscalización. Como pueden ver, pues es una manera expresa de señalar lo que ya el auditor lo viene viendo, lo viene observando en fiscalizaciones. Por eso, ¿qué pasa si tengo una relación en 2019 con un proveedor que ha sido calificado como sujeto sin capacidad operativa? Igualar como si estuviera en un procedimiento de fiscalización y armar todo mi legajo sustentatorio, ¿no? Determinar todos los comprobantes de pago que emitió el proveedor y ir armando, ¿no? Ir armando mi legajo documentario que acredite la fehaciencia del servicio. Eso es lo que corresponde. Complementando un poco en este punto, efectivamente, este proveedor que te prestó el servicio en el 2019, o sea, el servicio prestado en el 2019 no va a estar dentro del alcance de esta norma, es decir, automáticamente el gasto y costo vinculado a esta factura no va a tener el efecto de no sustentar el gasto-costo, ¿no? O sea, no va a tener esa consecuencia directa porque no está dentro del alcance de la norma. Pero ojo, al haber sido ya considerado como sujeto sin capacidad operativa, es probable, y esto es una opinión, ¿no? No, porque no está escrito, no es una norma, pero es probable que la SUNAT inicie procedimientos de fiscalización de periodos anteriores, ya no con la aplicación de esta norma, ya no con el plazo de 30 días, sino una fiscalización dentro del marco del Código Tributario y el reglamento de fiscalización. Una fiscalización te puede iniciar por el ejercicio 2019, ¿no? Y obviamente te va a pedir que sustentes la fehaciencia de la operación y eventualmente puede cuestionar la operación si no la tienes adecuadamente sustentada como una operación no real. Ya no dentro del marco de la norma de haber contratado con un sujeto sin capacidad operativa, sino en principio porque tu operación es no real, que ya sabemos, en realidad se va a basar en la jurisprudencia que ha servido de base a la norma. Entonces, en términos formales, no estás dentro del marco de la norma, pero tu operación sí está en riesgo de ser observada por la SUNAT si es que no la detecta, si es que no la sustentas adecuadamente, ¿no? Sí, siguiente nos preguntan, ¿son confiables las empresas que se dedican a homologar proveedores? Bueno, en este caso, más allá de la confianza que puede o no tener o mostrar un proveedor, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el mismo protocolo para todos nuestros proveedores. Preguntan, ¿entonces ustedes recomiendan que el contribuyente solicite a SUNAT la calificación de sujetos sin capacidad operativa de un proveedor? No es que solicitemos, lo que sucede es que la SUNAT va a publicar la relación de sujetos sin capacidad operativa. Nosotros comunicarle a la SUNAT, mandarle una carta señalándole que yo considero que hay un sujeto sin capacidad operativa, pues no es recomendable, ¿no? Porque la SUNAT va a tocar tu puerta. Entonces, lo más recomendable pues es revisar nuestra propia información y documentar nuestras operaciones, ¿no? Otra pregunta. En el caso que identifiquen proveedores calificados como sujetos sin capacidad operativa, ¿tendría que presentar una rectificatoria de la DJ 2022 para reparar estos gastos? Habría que evaluar, ¿no? Habría que evaluar si estamos ante operaciones materiales, si ello amerita, pues, presentar la rectificatoria, o si nosotros estamos en condiciones de ordenar, ¿no? Ordenarnos y buscar los antecedentes de la operación antes, pues, de frente a aplicar la declaración rectificatoria. Otro punto, una empresa que alquila camionetas no tiene planilla, nos alquila 2 camionetas, tenemos contratos legalizados y reportes del servicio. ¿Es necesario que tenga planilla y sea observado? En la experiencia, la SUNAT sí nos está observando este punto, ¿no? Si tú tienes un proveedor, este proveedor a su vez, pues, tiene que tener al menos una persona que administre el negocio, una persona que te emita, pues, el comprobante de pago o que se encargue de gestionar a su vez con sus locadores. No podemos contratar un proveedor, pues, que no tiene a nadie en planilla, ¿no? Sí es necesario. Sí nos ayuda el contrato legalizado, el reporte de servicio, el tareo que se tiene con los vehículos, la relación del combustible, los comprobantes de pago que acrediten el combustible, en donde a su vez se va a evidenciar la placa del vehículo que ha sido, pues, utilizado, la relación de nuestra parte del personal que utilizó el vehículo y a qué obra lo destinó, para qué servicio utilizan los vehículos alquilados, ¿no?
Esto como parte del legajo. Y el contrato, a su vez, con el usuario del servicio, ¿no? Que es personal de mi planilla. Claro, si el proveedor no tiene ninguna persona en planilla, un poco extraño, ¿no? ¿Cómo opera esa compañía si no tiene personal, no tiene gerente general, no tiene personal administrativo, o medio extraño que no tenga nadie en planilla, ¿no? Por ejemplo, esa es una condición que la SUNAT sí lo tomaría en cuenta para designarlo como sujeto sin capacidad operativa. Ahora, más o menos remitiéndome a la pregunta anterior, no es que exista la obligación de que los tengas a todos, obviamente tienes que cumplir con las normas laborales, pero si no tienes, si por ejemplo prestas un servicio de fuerza de ventas y no tienes personal, no tienes vendedores en tu planilla, es extraño ya, no los tienes en planilla, pero lo tercerizas, a su vez los subcontratas. Si tienes un contrato con un tercero de proveedor de personal de vendedores, bueno, podrías sustentar por qué no los tienes en tu planilla, porque estás subcontratando a un tercero, ¿no? Pero no puede ser que simplemente una empresa sin ninguna persona en planilla y sin ningún contrato con proveedores, con terceros, pueda operar. Eso sí es extraño. Nos preguntan, ¿cuál es la fecha estimada en que la SUNAT publicará la lista de los sujetos, no? A ver, el procedimiento va a iniciar con una carta a los contribuyentes. Estos contribuyentes tienen un plazo de 30 días hábiles, y es que SUNAT ya inició su proceso el 1 de enero del 2023, ya tendríamos pues 2 meses que tienen los contribuyentes aproximadamente para levantar las observaciones. Luego de ello tenemos 30 días más para impugnar. Son 30 días hábiles, llevamos 4 meses, y si la SUNAT empezó su proceso el 1 de enero del 2023, esta lista debería estar saliendo entre mayo o junio, a más tardar, la primera lista de los sujetos con esta condición. Sería entre mayo y junio que debemos estar más alerta con esta relación. Otra pregunta, en el caso de operaciones con empresas ubicadas en el exterior por servicio de back office, ¿qué tipo de documentación se debe solicitar? Ya. Estas operaciones son usualmente observadas durante los procedimientos de fiscalización, los servicios de back office. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros es el contrato. Luego, el reporte de las actividades realizadas por el personal. Usualmente en back office tenemos el control de planillas, servicios administrativos, servicios contables, servicios incluso tecnológicos, ¿no? Siempre el área de TI es la que está encargada de estas operaciones. Lo que tenemos que tener nosotros es la evidencia, el soporte documentario de este servicio, ¿no? Correos electrónicos, constancia de las reuniones que se han llevado con el equipo, los informes, los reportes, a veces se trabajan con software, el detalle de los procesos indicados en el software, las reuniones que se han llevado a cabo, entre otros, ¿no? Más específicos que se haya señalado en sus contratos. Luego nos preguntan, ¿el reparo o cuestionamiento de las facturas emitidas por un sujeto sin capacidad operativa siempre será retroactiva? Por ejemplo, si en el 2024 la SUNAT califica a una empresa X como sujeto sin capacidad operativa, ¿podría entrar en riesgo la deducibilidad de las facturas que este proveedor haya emitido durante el 2023? No, lo que sucede es que el procedimiento de fiscalización se inicia por un año en específico, ¿no? Lo que va a hacer la SUNAT en todo caso es abrirte una fiscalización por el año anterior, que es el 2020. Si te están fiscalizando 2024 y detectan que el volumen de tus operaciones están vinculadas con un proveedor que ha tenido esta condición de sujeto sin capacidad operativa, la SUNAT lo que va a hacer es verificar en sus sistemas si en el 2023 también te emitieron facturas, y lo que te va a hacer es abrirte la fiscalización para el año anterior. Eso es lo que va a suceder. De manera automática no se puede, sino primero tiene que haber una fiscalización previa. Luego nos preguntan, buenos días, ¿qué pasa con proveedores que emiten factura por comisión de ventas? Eso creo que también ya lo comentó Precia. Sí es necesario igual, ¿no? Tener el sustento de esta operación. El punto de las comisiones siempre son cuestionables, así que sí recomendamos que tengan pues todo el legajo de la trazabilidad de la operación. Más aún cuando los comisionistas están en el extranjero. ¿Ya existe una publicación de SUNAT en el peruano? Todavía, ¿no? Como les indicamos, todavía están en proceso. Esto se ha implementado a partir del 1 de enero del 2023.
y la SUNAT todavía no tiene esta publicación, más o menos estaría publicándola entre abril a mayo de este año, o mayo, junio de este año. ¿Nos van a enviar la grabación? Sí, entiendo que Rocío lo va a mandar. Los gastos y créditos van a ser reparados si estos proveedores los declaran sin capacidad operativa. ¿Es retroactivo? Bueno, si en el procedimiento de fiscalización se detecta que la empresa no ha contado con documentación que evidencie que sí se realizó actividades con el proveedor y que es real, sí nos van a observar. Pero hay que recordar, ¿no?, que en este punto, si nosotros observamos que en la lista del peruano vamos a salir, vamos a observar proveedores con quienes hemos realizado actividades y han sido calificados como sujetos sin capacidad operativa, nosotros vamos a tener que ir a tocarle la puerta a la SUNAT y decirle que la SUNAT venga y me revise. Yo tengo 30 días hábiles para decirle a la SUNAT, SUNAT, ven, acércate, revisa mi información, hazme una fiscalización porque yo necesito que tú veas que si bien ese sujeto no tiene capacidad operativa, yo cuento con documentación sustentatoria que evidencie que a mí sí me prestó servicios. Eso es lo que corresponde en este caso. No por el hecho de que automáticamente salen sujetos sin capacidad operativa, ok, me van a reparar el gasto. No, acá nosotros lo que tenemos que hacer es elaborar el legajo de la documentación sustentatoria que evidencia la realidad de la operación. Ahora sí, lamentablemente la pregunta es, ¿esto es retroactivo? O sea, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende así, lamentablemente. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con la disposición, pero sí, una vez que sale la lista, la norma es clara en establecer. Es más, o sea, no sé si por error de tipeo, pero no se retrotrae a la fecha de entrada en vigencia de la norma, sino a la fecha, al día siguiente de la publicación de la misma, es decir, antes incluso de que esté en vigencia. Esto, obviamente, para mí obedece a un error del legislador que debería corregirse, debería enmendarse. Hasta la fecha no hay una corrección, por lo tanto, hasta la fecha, la aplicación tendría que hacerse desde esa fecha de forma conservadora, ¿no? Habría que documentar las operaciones desde marzo del año pasado. Eso es lo recomendable. Estimadas, ya deberíamos estar cerrando el webinar con las últimas consultas. Gracias, Rocío. A ver, creo que esta de aquí ya la respondimos. La relación de proveedores. Tenemos, si subcontratistas realizan actividades en proyectos alejados de provincia donde no tienen locales, ya, ese es un punto muy importante. Sí, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener es más cuidado con esos subcontratistas. Usualmente en provincia, pues no son muy ordenados y la SUNAT va a ir con todo ahí con estos proveedores. Entonces, sí, ¿no? Nosotros tenemos que hacer este trabajo de debida diligencia para detectar a qué proveedores contratar. Si nosotros contratamos a proveedores que no cuentan pues con los elementos suficientes o factores que determinen que es una persona que opera el negocio, lamentablemente no les recomendamos contratarlos a ellos. ¿No? ¿Se va a incurrir en más gastos? Sí, no se va a incurrir en más gastos, pero esto es para cubrir a su vez tu crédito y tu gasto deducible. Luego nos preguntan, ¿hay manera que mi proveedor pueda ser calificado como sujeto sin capacidad operativa? Bueno, habría que ver en qué condiciones está tu proveedor, ¿no? Si tu proveedor no tiene activos, no tiene personal de planilla, no tiene otros clientes a su vez, ¿no? No tiene cuentas bancarias o las cuentas bancarias están sin movimiento, el único importe que ingresa está vinculado con tu operación, habría que evaluarlo para ver si tu proveedor califica o no como sujeto sin capacidad operativa. Más allá de eso, lo que sí tenemos que hacer es ordenar nosotros la trazabilidad de la operación. Luego nos preguntan, buen día, si nosotros contratamos a personas naturales para que realicen el delivery, ¿es necesario que la misma persona natural con negocio se coloque en planilla? Tengo entendido que no, pero quisiera confirmarlo para salvaguardar nuestro gasto, ya que ellos realizan diariamente este tipo de servicio con corte quincenal para el pago de servicios previamente confirmados. Entiendo que tu proveedor a su vez cuenta con locadores. O sea, tú contratas a tu proveedor para que haga el delivery y tu proveedor a su vez contrata locadores, ¿no? Ahí lo que tenemos que ver, ¿no? Es cómo tu proveedor opera, ¿no? Tu proveedor tiene las motos, tu proveedor es el que está, cómo es el reparto, el personal, tiene estos contratos de locación con el personal que maneja, entiendo, la moto.
¿Cuenta tu proveedor a su vez con otros clientes o ustedes son los únicos clientes? ¿Tiene movimientos en las cuentas bancarias? Sí es válido que un proveedor a su vez subcontrate, ¿no? Eso es válido. El tema es que mi proveedor a su vez no sea un cascarón, ¿no? Sino que mi proveedor realice, ¿no?, estas gestiones. Y si es una persona natural con negocio, debe tener el activo registrado como tal, ¿no? El activo con el que te presta el servicio tiene que estar dentro de su detalle de activos, porque tiene que tener un control de los activos con los que te presta el servicio y debería emitirte una factura, ¿no? Y finalmente nos preguntan, tengo un proveedor que aparentemente solo nos factura a nosotros. ¿Podría ser calificado como sujeto sin capacidad operativa? Habría que ver, ¿no? Habría que ver si este proveedor, si cuenta, ¿no? Si cuenta con los activos, las cuentas, con todos los factores, pues, que desacrediten, que califica como sujeto sin capacidad operativa. Como podemos ver, esta es una revisión a detalle que tenemos que hacer nosotros de la trazabilidad de las operaciones. Muchas gracias por el tiempo. Aquí le cedo la palabra a Fresia para que también nos dé sus palabras finales, sus comentarios finales. Bueno, muchas gracias por participar, gracias Gabriela también a ti por el apoyo, y cualquier duda que tengan respecto de este tema o si requieren algún apoyo para implementar el protocolo, hacer la debida diligencia, la revisión, etcétera, pueden contactarse con nosotras o pueden contactarse con el abogado tributarista que ve sus cuentas, ¿no? Para que los apoye con este tema, ¿no? A la fecha, al estar la norma vigente y al tener un espacio de tiempo que nos permite acondicionar, digamos, nuestras operaciones, hacer una debida diligencia y estar preparados antes de la designación que va a realizar SUNAT, es súper importante, ¿no? Y es de vital importancia. Así que muchas gracias por participar de esta reunión. Yo quedo igual atenta. Si tienen alguna duda, algo no les quedó claro, mi correo electrónico ya lo conocen. Entiendo que Rocío les va a hacer llegar nuestras presentaciones y ahí están nuestros datos y a través de ellos pueden contactarse con nosotros. Muchas gracias por su participación. Gracias, Rocío, por la organización. Muchas gracias.